Durante esa gala de esta tarde vamos a conocer el resultado de 3 proyectos socioculturales que han sido subvencionados por el Ayuntamiento de Silla en el marco de la convocatoria Impulsa Silla, que ha sido promovida por la Concejalía de Transparencia, Comunidad y Participación. En un primer momento, en primer lugar, vamos a escuchar una muestra del programa radiofónico Voces Migrantes, que ha sido realizado con mujeres migrantes que ya llevan muchos años viviendo en Silla y que son estudiantes de la Escuela de Adultos y participan en las clases de castellano. Luego presentaremos y podremos ver el documental Silla, lugar de refugio, que ha sido realizado en colaboración con el colectivo Nómadas y el colectivo Arquetipa. Y por último podremos ver el documental La danza dels porrots, que es un proyecto que ha sido presentado por la Falla Port de Silla y que rinde homenaje a la práctica de esa danza tradicional tan propia de Silla y de su identidad cultural. Entonces, desde aquí, desde esa mesa radiofónica, vamos a conducir esa gala a lo largo de la tarde, con la ayuda de algunas mujeres que han participado en el proyecto radiofónico Voces Migrantes. Aquí conmigo está Tina, y por aquí poco a poco irán pasando un poco todos los protagonistas, todas las manos y las mentes que han ayudado a crear esos 3 proyectos que acabo de mencionar. Antes de empezar con el primer proyecto, que será el de Voces Migrantes, tenemos aquí con nosotros a Salvador Mestre, que es el concejal de Transparencia, Comunidad y Participación. Buenas tardes. Hola, Amada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una vez para todos. Muchas gracias por estar así. Salvador, estamos hoy aquí celebrando la primera gala Impulsa Silla. Vamos a presentar esos proyectos y creaciones que ha subvencionado el Ayuntamiento. Así que, ¿podrías contarnos en qué consiste el Impulsa Silla y cuál es su objetivo? Bueno, el objetivo del Impulsa Silla es promover la animación social y cultural en Silla, a la vez que se potencia la cohesión comunitaria. Esa cohesión comunitaria no se consigue únicamente mediante la muestra y difusión de los resultados de los proyectos que vamos a ver hoy, sino también en las experiencias que se generan a lo largo de la realización de esos proyectos, ¿no? Como es el caso de vuestro proyecto radiofónico, Voces Migrantes. Un día quisisteis invitarnos, a mí y a la concejala de Educación, y ahí lo pudimos comprobar, ¿no? Ese tipo de experiencias que se realizan. En definitiva, el hecho es que el despliegue de energías humanas y materiales alrededor de un objetivo creativo, cultural y social aúna muchas voluntades y genera experiencias enriquecedoras en un sentido comunitario. Y ese es el objetivo de Impulsa Silla, ¿no? Es evidente que para lograrse ese objetivo es importante la colaboración de todas las concejalías del Ayuntamiento que pudieran estar implicadas, ¿no? Como así ha sido el caso, porque depende mucho de cómo sea cada proyecto, se van a tener unas necesidades u otras. Y en esta primera edición se ha contado, por supuesto, con la dedicación de la Concejalía de Participación, como no, a través del trabajo fantástico, competente y eficiente de la técnica de participación del Ayuntamiento de Silla, Clara Cascán, que es una máquina impresionante de hacer bien las cosas. Pero también ha sido importante la colaboración de las concejalías de Educación y de Cultura, Raquel y Valentín, que para que todo saliera bien, pues ellos han estado ahí. Así que me gustaría pedir un aplauso de agradecimiento a estas 3 personas, por favor, un aplauso bien para ellos, porque son en gran parte responsables de este gran así. Salvador, ¿y por qué la asignación de los proyectos se realizó por votación en la encuesta popular? Sí, se hizo así para promover la participación ciudadana al máximo, dándole a la gente la capacidad de asignar y priorizar el destino de los recursos económicos del Ayuntamiento, ¿no? O sea, hi ha distintes formes de comprendre la participació ciutadana, totes elles vàlides. Una d'elles és la mera implicació ciutadana, és a dir, en projectes o iniciatives que partixen de la institució però que no han sigut decidits ni diseñados participativamente. Otra forma es la decisión ciudadana que vincula a los poderes públicos, de manera que lo que decide la gente luego en un proceso participativo es asumido por el ayuntamiento para realizarlo. Y otra forma es que el criterio ciudadano distribuya los recursos económicos según las prioridades de la gente. Y con el Impulsa Silla unamos las 3 formas, ¿no? Es decir, en primer lugar, los proyectos son diseñados por la gente, particulares o colectivos o asociaciones,
y lo presentan en forma de proyecto según marcan las bases de la convocatoria. En segundo lugar, los proyectos son elegidos por la ciudadanía en un proceso participativo de decisión ciudadana como es la encuesta popular y deciden ahí en qué proyectos el ayuntamiento debe gastarse el dinero, cuáles subvencionar. Y en tercer lugar, las personas que han propuesto los proyectos las realizan ellas mismas, ¿no? Con la posible colaboración de otras personas y colectivos o asociaciones del pueblo, como en este caso ha sido algunas de asociaciones, ¿no?, que hemos colaborado en nuestro caso con Teleorta. El ayuntamiento no se entromete, solo se limita a favorecer al máximo a nivel logístico que los proyectos se lleven a cabo e intentar que integren lo máximo posible el tejido social del pueblo para potenciar al máximo y generar experiencias enriquecedoras que cohesionen a la comunidad. Bueno, ¿y cuáles son los criterios que guían el Impulsasia y su valoración técnica? Los criterios que se valoran son la promoción de la interculturalidad, que vuestro proyecto es muy interesante en ese sentido, la igualdad de género, la inclusión de la diversidad, la memoria histórica, la protección del medio ambiente o el bienestar animal. Hay una evaluación previa a nivel técnico que simplemente comprueba que el proyecto sea efectivamente posible a nivel logístico, técnico, humano y económico. Los proyectos que pasan esta evaluación previa, entonces, son los que se someten a votación popular en encuesta popular, para que seamos la gente quienes decidamos qué proyectos preferimos para nuestro pueblo y para nuestra gente. Salvador, ¿qué te han parecido los proyectos que se han desarrollado en esta edición del Impulsasia? Pues muy interesantes, como el vuestro, por ejemplo, el de la danza Porrots o el documental Si hay algo de Fuchi, porque cumplen perfectamente con el objetivo de reflejar la sociedad diversa y plural en la que vivimos, ¿no?, y que somos, y también de reflejar parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial más preciado, como es la danza Porrots, ¿no? Para mí es todo un éxito, o sea, todo un éxito sin duda, ¿no?, que debería llamarnos a todos y a todas a seguir en esta línea para reeditar el Impulsasia todos los años, sea cual sea el próximo gobierno local que salga de las próximas elecciones, ¿no?, porque las iniciativas y proyectos que son buenos para el pueblo pues no tienen ni deben tener color político. Claro, justo hablando de esto, sabemos que ya está abierta la convocatoria para la segunda edición de Impulsasia y queremos preguntarte un poco qué novedades hay, hasta cuándo se pueden presentar los proyectos para esta edición 2019. Hasta el día 31 de diciembre está abierta la convocatoria. Este año hemos subido el máximo por proyecto de 1.500 a 2.500 euros, porque sí que había gente que decía con más dinero se pueden hacer cosas más importantes, más interesantes. Eso no significa que necesariamente los proyectos tengan que ser 2.500, pero puede llegar hasta 2.500, ¿no? Y quien decidirá finalmente qué proyectos serán, pues serán evidentemente encuesta popular la gente, como ya sucedió, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya he hablado yo bastante y si quieres pasamos ya con los protagonistas verdaderos de la gala, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Muchas gracias, Salva. Bueno, muchas gracias a ti y gracias a todos por escucharme. Vale, pues tras esta introducción con el concejal de participación vamos a presentar un poco el primer proyecto de la gala. Se trata de un proyecto llamado Voces Migrantes. Para presentarlo estaré yo, que he sido un poco la persona que ha tenido la idea, digamos, y también tenemos a Tina, que ha estado con nosotras en todos los programas, y tenemos también a Khadija, si queréis acercaros aquí a la mesa para hablar con nosotras. Entonces, yo soy Magdalena Bianchini y como he dicho, fui yo la que presenté el proyecto. Tenemos a Erika Jimeno, que es la profesora de castellano de la Escuela de Adultos. Tenemos a Tina Canamira, que fue una de las personas que participó, y a Khadija Khattabi, que también participó con nosotras en todos los programas. Entonces, bienvenidas, gracias por querer dedicarnos ese tiempo. ¿Nos puedes contar en qué consiste el proyecto? Vale, pues el proyecto Voces Migrantes nace un poco de la idea de utilizar la radio de aquí de Silla, porque yo llevo muchos años ya haciendo un programa de radio en Valencia,
y entonces nace un poco de la idea de revitalizar la radio local y de poder unir la radio con el aprendizaje del castellano, ¿no? Entonces, básicamente de ahí nace un poco la idea, gracias también a la disponibilidad de Erika, que ha sido increíble, pues de ofreceros ese espacio radiofónico como espacio para poder pues, entrenar el castellano y también podernos encontrar entre mujeres, ¿no? Porque era un espacio hecho y pensado por y para mujeres, donde podernos también empoderar y disfrutar, ¿no? De lo que es una herramienta como la radio, que puede ser muy, muy aglutinadora y muy enriquecedora, ¿no? Entonces nace un poco así, el proyecto consta un poco de eso, de programas de radios hechos por vosotras. Hola, ¿cómo ha ido el proceso? Pues el proceso ha ido bien, gracias sobre todo a la disponibilidad de algunas personas como Erika o como Raquel o como Clara en ayudarnos. Ha sido un proceso largo porque llevábamos ya desde mayo, junio trabajando en ello y claro, con el verano de por medio no ha sido siempre fácil. Pero sí, han estado trabajando realmente muchísima gente en esto, también en cosas invisibles que no se ven, ¿no? Y que no se van a escuchar tampoco, como por ejemplo en el diseño de los flyers, estar en las calles, de silla, repartiéndolo, hablando con la gente. El colectivo Nómadas me ha ayudado enormemente, ha colaborado conmigo y me ha ayudado enormemente en toda la parte preparatoria previa, ¿no? A lo que es el desarrollo de los proyectos. Y ha sido un gran trabajo, y me parece que el resultado es súper bonito, pero bueno, vosotras os diréis en realidad, sois vosotras quien tenéis que decirlo, pero yo estoy muy muy contenta y me siento muy afortunada de que hayáis querido dedicar tanto tiempo y tantas energías a eso, porque realmente sois vosotras las que habéis puesto también muchísimo trabajo. Cuéntanos un poco por qué has decidido trabajar con mujeres migrantes de silla. La idea era un poco ofrecer un espacio a colectivos que a lo mejor no tienen mucha visibilidad aquí ni en Silla ni en ningún lado en Europa casi. Entonces era poder ofrecer pues, mis conocimientos técnicos para llevar a cabo algo que justamente fuese un poco pensado como útil para sujetos políticos que a menudo son un poco olvidados, ¿no? Dentro de las políticas institucionales, pues seguramente no son puestos en el valor que yo considero que merecen ser puestos. Y luego también, claro, hay la colaboración con Nómadas, que es una oficina de atención a la diversidad sexoafectiva, de género y a personas migrantes, pues fue muy importante también para llevarme a tomar la decisión de dirigir mi proyecto a esas personas específicamente. ¿Por qué resulta interesado en desarrollarlo? Bueno, yo creo que por un lado la radio aquí en Silla estaba un poco abandonadita, entonces siempre me parece interesante utilizar las herramientas que ya existen. Además, la radio es una herramienta muy divertida en sí, en realidad, y muy accesible, porque el coste de manutención es muy bajito. Y entonces, por un lado me resulta interesante por eso, volver a poner en valor una herramienta, algo que ya existe, y luego yo creo que los beneficios son en parte en la medida en que vosotras pensáis que os habéis podido sentir bien, pasarlo bien, que os ha resultado útil para entrenar el castellano, y en la medida en que la gente de aquí de Silla, a través de ese medio, podrá llegar a escuchar vuestras voces, a conocer un poco más la realidad vuestra concretamente aquí en Silla, porque a lo mejor seguramente muchas de esas personas que están aquí hoy serán vuestras vecinas y vecinos y a lo mejor no conocen tanto vuestra realidad, ¿no? Entonces yo creo que ahí es un proyecto del que absolutamente todo el mundo aquí en Silla se puede beneficiar.
ella. Cuéntanos un poco desde vuestro punto de vista cómo os habéis sentido participando en este proyecto que nos propuso Mari. Hola, buenas tardes a todos y gracias por invitarnos a esta gala. Con este proyecto nos hemos sentido muy bien porque hemos conocido a gente nueva y nos han abierto las puertas para expresarnos y que la gente nos conozca a través de la radio Dicía. Quiero dar las gracias a Erika y nuestra profesora porque sin ella no podemos estar aquí. Y este proyecto de Voces Migrantes nos ha ayudado a practicar el español que aprendemos en clase. Ha sido muy bonito compartir esto con estos momentos en la radio con todos vosotros y vosotras. Gracias. ¿Nos puedes contar alguna anécdota? ¿Alguna anécdota? Yo creo que el momento en el que me quedé realmente impresionada, desde un primer momento vi cómo cogíais el control, ¿no? Enseguida entender los códigos de la radio, cómo funciona el guión, pensarlo, trabajarlo en casa, sacar tiempo de vuestro tiempo de libre o de trabajo, de lo que sea, para esto. Me impactó mucho y me quedé muy impactada también en el último programa que invitamos a los concejales, a Raquel y Salva. Por un momento, y me equivocaba completamente, tuve miedo de que os diera miedo, ¿no? Porque habíamos estado siempre entre nosotras en este proceso. El tema del idioma es un tema muy delicado porque representa una desventaja real, que alguien sepa muy bien el idioma y se relacione con alguien que no lo sabe tanto, ¿no? Ahí pueden haber, claro, muchos problemas para quien no lo sepa, ¿no? Para quien no hable bien. Y de ver que habéis venido tantas, que los concejales han tenido que quedar de pies en el estudio y habéis estado ahí con todas las preguntas que queríais hacer, pues a mí me parece, uno, increíble y dos, muy revelador de cómo yo estaba equivocada al pensar que esto os iba a asustar. Y sí, estaba muy equivocada y me dio una fuerza increíble. Vale, y ahora si os parece, hablando de todo esto, vamos a poner un trocito de audio para que la gente pueda escuchar y entender de lo que estamos un poco hablando. Estamos en Radio Dicía, grupos de mujeres de estudiar en colegio de adultos. Venimos aquí para practicar español y para cambiar la clase y utilizar la radio para herramienta de estudiar. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo viniste? Vine con contrato de trabajo. Y ahora no tiene trabajo, me busco. ¿Cuándo llegaste a Silla? ¿Hace cuánto tiempo? 2 años. 2 años llego a Silla y me gusta vivir aquí. El futuro quiero vivir bien y ya está. Hola, buenos días. Soy Tina. Yo vine aquí en España hace 10 meses. Me gusta mucho vivir en España. Me gusta mucho español como idioma, comida y todo. Y me gusta vivir en Silla porque aquí yo conozco mucha gente ya. Y tengo muchas amigas y a mí conocen también. Ciudad muy pequeño. Me gusta salir de patio y dar un buenos días de toda la gente que conozco. Porque toda mi vida yo viví en Moscú, que es muy gran ciudad, y tú te pierdes ahí, solo trabajas y no tienes vida.
aquí tú puedes tener vida y trabajar y disfrutar. Porque vine en silla, porque mi marido vivía aquí. Y nosotros pensamos no cambiar sitio. Y yo pienso también no cambiar porque, repito, me gusta mucho aquí, una pequeña ciudad y conozco ya mucha gente. Bueno, muchas gracias a todos por participar en nuestro programa de Voces Migrantes. Pasad una buena semana hasta el jueves. A vernos escuchando. Gracias. Pues nada, esa era una pequeña muestra. Me parece que desde el ayuntamiento han estado difundiendo los 4 programas que sacamos y también se pueden encontrar en iVoox. El programa se llama Voces Migrantes. Por quien lo quiera escuchar os invito a hacerlo. Y nada, muchas gracias a Tina y a Erika. Ahora se queda aquí conmigo Khadija y vamos a pasar a la presentación del siguiente proyecto. Muchas gracias. El segundo proyecto es un documental que se llama Silla, lugar de refugio. Para presentarnos nos va a acompañar Khadija y nos van a acompañar también Víctor Navarro y Andrea Corrales. Víctor es el impulsor del proyecto. Y Andrea Corrales es la persona que ha llevado toda la parte técnica y también con ellos tenemos a Rashid El Messi Quinoas, que es un vecino de Sillas que ha colaborado en el documental y es trabajador en las instalaciones del ayuntamiento aquí de Silla. Y también tenemos también a Bushra El Aush Kebiri, que es una vecina de aquí de Silla y también colaboradora en el documental Silla, lugar de refugio. Si queremos acoger a estas personas con un fuerte aplauso, por favor. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes, Víctor. ¿En qué consiste el proyecto? Bueno, el objetivo del proyecto era utilizar los medios que el Ayuntamiento de Silla, a través del Impulsa, estaba poniendo a nuestro alcance para facilitar un diálogo con las personas migrantes de Silla, ¿no? Es decir, utilizar esos recursos para que quien hubiera llegado a Silla desde fuera quisiera decir algo, tuviera algo que contar. Todo el mundo tenemos algo que contar, pero no a todo el mundo se nos ofrece siempre un lugar para poder hablar, ¿no? Digamos que las personas que habíamos propuesto el proyecto sí que teníamos esas posibilidades y bueno, pues queríamos abrirlas a otras personas, ¿no? En este caso, pues personas que hubierais llegado a Silla, quizás de otros lugares. Y el objetivo pues era facilitar ese diálogo y ofrecer un espacio para que esos testimonios, ¿no? esas historias de vida interpelaran a toda la población de Silla, ¿no? Con el objetivo de que pensemos también si el hecho de haber nacido aquí, de tener una documentación española, de tener una situación administrativa regular o simplemente nuestro color de piel o nuestra facilidad con el idioma son una serie de privilegios que nos facilitan bueno, pues cierto nivel de vida o cierto acceso a determinados recursos. ¿Cómo ha ido el proceso?
Bueno, pues el proceso ha sido intenso porque, bueno, desde las personas que hemos estado en el equipo, bueno, pues hemos visto que obviamente pues ponerse delante de la cámara no es algo sencillo y mucho menos, pero bueno, yo creo que esta pregunta también se la podríamos hacer a los compañeros que han participado facilitándonos, ¿no?, su historia. No es sencillo y además muchas veces parece que es algo que se tenga que hacer de manera gratuita, ¿no? Porque bueno, al final bueno, es tu historia, es tu vida y es genial que te den un espacio para poder contarla. Pues bueno, nosotros pensamos que no es así y manejarnos en esa contradicción porque una historia de vida es algo muy preciado en el sentido de que tiene un precio, que tiene un coste y bueno, pues para nosotros también ha sido complicado negociar con eso, no poder ofrecer una contraprestación. Entonces agradecemos profundamente, de corazón, su participación a todas aquellas personas que en un gesto de altruismo han decidido que querían hacer que nuestro proyecto funcionara. Básicamente nuestro proyecto existe porque hay personas que han decidido que querían colaborar gratuitamente con nosotros. Entonces, bueno, pues desde aquí, humildemente, darles las gracias. Y bueno, no sé si Andrea querrá comentar algo en tanto que parte realizadora técnica y responsable, ¿no?, del producto que vamos a ver a continuación, lo que tiene que ver con la realización. Pues bueno, yo creo que el proceso ha sido muy bonito, en realidad, a nivel egoísta, desde luego ha sido muy enriquecedor porque para mí, al menos que he estado haciendo las diferentes entrevistas y que pues ha sido un momento así también pues de conocernos, ¿no?, pues también de crear como vínculos, ¿no?, estar ahí. Me acuerdo el día ese que cuando fui a dar el entrevista de Artimustra que estaba yo fatal. Yo me encontraba un poco triste ese día, pero justo pues mira, me ofreciste un té, estuvimos ahí almorzando, hablando un poco ya off, con la cámara off y fue muy, bueno, pues ha sido muy interesante la verdad. Creo que sí ya tiene una gran riqueza en ese sentido, ¿no? Me alegra mucho que colectivamente se esté decidiendo valorar esa riqueza que se tiene, ¿no? Y no sé, compartir cómo es el proceso. Hola, buenas tardes y quiero agradecer de cerca y de lejos a todos los responsables de este proyecto y perfectamente, fue muy bueno porque para nosotros no conocemos mucha gente, pero los vecinos, por ejemplo, mucha gente, la gente no conoce muchas cosas sobre nosotros. Somos extranjeros, sí. Vinimos aquí para vivir y convivir con vosotros y para presentar nuestra cultura a todos los españoles normalmente, que los españoles no saben muchas cosas de los árabes ni de los musulmanes y queremos presentar nuestra costumbre de comida, de todo. Hablé con Víctor y Andrea de muchas cosas, del velo, de los costumbres nuestros y salían muy bien y perfecto y hablamos de todo, de las costumbres, de la comida, de todo y fue maravilloso. Y quiero agradecer al Estado español por esta bienvenida y quiero agradecer a la Generalitat Valenciana y especialmente al Ayuntamiento para su ayuda y al alcalde
gracias a él, a su ayuda, a todos los extranjeros que existen, musulmanos, no musulmanos, árabes, extranjeros de todo el mundo, y voy a agradecer a todos que participan de cerca y de lejos a este proyecto, y muchísimas gracias. Hola Rashid, ¿quieres tú contarnos algo? Buenas tardes. Salam alaikum. De aquí es muy difícil. Todos los pocos aquí, la gente, todo, no es fácil. Voy a pasar un mensaje, a lo mejor muy cortito para todo, porque a mí, gracias a la gente del ayuntamiento, al alcalde, el exalcalde, la secretaria y toda la gente, mi trabajo, que soy un cristalero para una empresa que es contratada del ayuntamiento, la verdad me ofrece y me abre muchísimas ventajas. Yo conozco mucha gente, y de aquí voy a pasar un mensaje, porque antes estuvo el expresidente del Centro Islámico, Salsabil, decía: entro a este pueblo para una semana, nada más, porque mi hermano, de la gente que entraba hacía de los años 90, y yo me entro solamente para una semanita, y esta semana la más larga de mi vida. Estaba una semana que tenía 18 años, no es fácil. De aquí quiero pasar un mensaje, que somos extranjeros, es verdad, por el color, por la cultura, por la idioma, por cualquier cosa, pero al final somos humanos igual que todos. Queremos dar algo a este pueblo, porque este pueblo, la verdad, que tiene muchos favores a mí y a otra gente también. Es un pueblo muy acogido. La verdad, nunca tenemos un problema, por lo menos yo hablo de mí y de mi familia. Hasta los políticos ya yo lo conozco, y a ellos a mí. La verdad, siempre hay unas cositas. No es fácil, si hablamos de integración, vale, pero hay que saber una cosa, que yo también tengo mi cultura, tengo mi idioma, tengo mis raíces. Mi hijo es español, si yo quiero o no quiero, nací aquí, pero también es marroquí también, y eso es el bonito de todo. Aquí sí ya queremos que ser un pueblo multicultural, de todo, y la verdad, agradezco mucho al ayuntamiento, porque siempre ella abre las puertas. Me da igual el color. Los políticos ya me conocen, me da igual el color, pero siempre tenemos algo, el diálogo, siempre queremos algo. Lo más importante de todo, porfa, sabemos que hay un fracaso escolar de mi gente y también de vosotros. Queremos trabajar de este proyecto. No quiero que ver chiquillos en el parque, ya sabes lo que estoy hablando. Quiero que sean todos ciudadanos positivos, no negativos. No, darle algo a este pueblo, porque al final somos de aquí. Soy de Silla, quiero o no, porque 18 años me has pasado solamente de 18 años a mi pueblo. Creo que no llega 16 meses. ¿Qué significa? Que yo aquí paso 23 meses, hay veces, para irme a mi pueblo para un mes. Bueno, soy de aquí, quiero o no. Yo tengo los brazos abiertos para todo. Estamos a mi casa abierta, y la gente sabe que lo que quería aprender árabe, la puerta está abierta. Queremos poner un proyecto para todo. Somos también de Silla. Y somos vecinos, y gracias a todo y a todas, porque hasta mis vecinos siempre me comportan bien conmigo, siempre me ofrecen muchas cosas, y por esta parte yo le he dicho gracias a todos y a todas.
gracias. Y ahora me parece que damos el paso a la proyección del documental Silla, lugar de refugio. Gracias. Pues cuando entro, yo he dicho que en abril del 99, pues el primero que me acuerdo, porque me salía de Marruecos el sábado, me acuerdo bien el sábado, llego aquí el domingo, el primero cuando llego a mi casa de mi hermano, el primero que bajamos para llamar a la madre. Me acuerdo bien 2 cabinas del telefónico, pues una que estaba ahí, la plaza de Perejil, que estaba al lado del Hotel Alain, y esta cabina no funciona, y fuimos a la otra cabina que estaba al lado del correo, ya me acuerdo bien. Y de ahí me llama el primero a mi madre, porque yo cuando salía del viaje, mi madre no sabía que voy al extranjero, porque ya saben sus madres cómo está. Va a empezar que no. Pues yo de esta época estoy muy malo porque no digo nada a mi madre, a nadie sabe que voy al extranjero, me coge mi mochila y me largo. Y cuando llego aquí, pues ya llama a mi madre, oye, que está en España. Me ha dicho, no puede ser, que está en España. Y cuando lo he pasado a mi hermano, me ha dicho que está en España, pues mi madre ya queda flipada. En 1999, buscando trabajo, vino mi marido. Lo encontramos en el mismo día y nos quedamos aquí. Ya. Eso es lo primero. Bueno, pues nada, poquito a poco nos hemos incorporado, nos ha gustado el pueblo y hemos tenido a nuestros hijos y todo ya, aquí. Proyecto de la noche y que es el documental Llorer y Fusta sobre la danza del Sporrot. Me sigue acompañando Tina. Y nos acompañarán también en la presentación del proyecto Iván Serrador, que es el vicepresidente primero de la Falla Condesilla, y Abelardo Hernández, que es el directivo de la Escuela Municipal de Porrots de Silla. Y José María Aguado, director y guionista del documental Llorer y Fusta. Buenas tardes de nuevo. Me gustaría comenzar la entrevista con José María. Hola. Hola, buenas tardes. ¿En qué consiste el proyecto? Pues el proyecto consisteix en... Molt bé, Aguado! El proyecto consisteix en retrobar pues, el que es la historia de la danza dels Porrots en Silla y a través de multitud d'entrevistes de gent que l'ha ballat, de la gent que la balla i res, pues això, pues, una mirada pues, com som nosaltres la gent de Silla per a poder, o sea, perdón, tinc nervios, ¿no? que realmente el documental es para profundizar un poco lo que es la danza, conocerlo mejor nosotros, el pueblo y nada, lo que anem a veure és això. ¿Cómo ha ido el proceso? Pues el procés ha sigut un procés d'uns quants mesos perquè hem tingut que fer multitud d'entrevistes a molta gent, la feina d'elaboració del guió, la feina després d'edició, que és el que més costa, i res, pues, també la feina de documentació que ens ha facilitat moltíssima gent d'este poble i res, pues això. ¿Por qué se ha realizado un documental sobre la danza de Porrots?
Molt bona vesprada. La idea de fer un documental sobre la dansa dels Porrots va néixer un poc perquè no hi havia res paregut i bé, això és un documental que hem realitzat en col·laboració a l'Escola Municipal de la Dansa dels Porrots i res, vam entrar en contacte amb Abelard i ens va prestar la seva ajuda des del primer moment, ens ho va ficar molt fàcil i un poc volíem ficar en valor el que era la dansa, jo crec que era la idea ara que anem camí del Vic i perquè també molta gent no sap la història que s'amaga i a través del documental anem a poder veure aquesta història però a més també anem a parlar de sentiments, que era el que a mi me pareixia molt xulo, de sentiments que comparteixen totes les persones que ballen o han ballat la dansa dels Porrots i és el que m'agradaria destacar i d'una forma molt personal donar-li les gràcies a tots els que han participat i també a la gent de l'Escola Municipal de Porrots perquè una persona com jo que no soc porrot han sabut transmitir-me a través dels seus testimonis lo xulo que és ese sentiment. Gracias. Abelardo, ¿qué importancia... Dime, bonita. ¿Qué importancia tienen los testimonios recogidos? Bueno, jo no va parlar-te en valencià, però vaig a parlar en castellà, val? Per solidaritzar-me, diguem, sí, bueno, pero no solidaricem en tot. Bueno, vamos a ver, aquí llevamos una época desde hace 3 años que estábamos dando como una renovación a la dansa dels Porrots. Son muchos años que todo pasa igual, hay bloqueos por todos los sitios, no dejan avanzar y bueno, la única manera que teníamos era empezar con el Vic y presionar a través del Vic. Intentamos hacer ya una cosa de estas, de un documental, y no pudo ser. Y ahora pues hemos tenido la oportunidad a través de la Falla del Port, que ha repescado esto, adelantarse, y con ello pues tenemos un camino muy adelantado ya. Pero estamos trabajando aparte con mucha documentación porque para documentar el Vic he estado Pablo Vidal, que ha sido el autor del Vic, que es un antropólogo, que es director del Instituto de Antropología. Después tenemos también, que no sé más bien qué está haciendo otro chico, que es, bueno, Toni Bellón, que es también ha hecho varios libros, tiene varios premios en esto de danzas, de recopilar datos y está trabajando en algo nuestro también. Pero sobre todo, a mí me gustaría, hay aquí una persona que se llama Carmen Monzón Herrero, ¿vale? Que un día me llamó y me dijo, ¿tú me puedes ayudar? Yo soy historiadora y voy a hacer un trabajo, un máster de patrimonio inmaterial y quería hacer la dansa dels Porrots. Y yo digo, pues aquí tienes todo lo que quieras. Entonces digo, bueno, una más no, una pesada pero impresionante, encantadora, trabajadora, que ha hecho un trabajo impresionante. Está aquí hoy y ha estado apoyada por su tutor y catedrático medievalista, Rafael Narbona Vizcaíno, y bueno, una cantidad de gente más. Y a mí me gustaría un aplauso para ella y saber dónde está también. Porque un aplauso, guapísimo. Te quiero, bonito. Gracias a ella, yo estaba como ya amuermado, bien, tal, pero me dio un empujón hacia arriba de ver cómo avanzaba en sus trabajos. No voy a hacerlo largo porque tenemos que ver ya el documental, pero para mí estamos en el punto ideal, a
Además ha habido una fusión, porque está la Falla del Port, que tiene de toda la vida también la dansa Esporrots y la dansa Esporrots municipal. Ha habido como una fusión que por fin nos ha ayudado a ser lo mismo, porque no hay competición ni hay nada, simplemente hay sentimiento, que es de lo que se trata este documental, que es de todos los silleros. Es una pasada, vais a ver, os va a gustar. Venga. Y sobre todo un abrazo a todos los míos que me dan tanto apoyo y siempre están ahí al pie del cañón. Ahora hemos montado lo que es el ayuntamiento. Valentín, concejal de Cultura, ha montado lo que es la escuela de Porrots, pero escuela asistencial, los martes por la tarde, 5:30. Todo que se quiera apuntar está siempre abierto, la matrícula abierta, ¿de acuerdo? Y aquí tengo colaboradores por todos los sitios para enseñaros a todos. Si queréis, enseñamos ahora en este momento de 8 a 16, pero pueden haber horarios para todas las edades, solamente os lo tenéis que proponer. Bueno, un aplauso para el documental, que es lo importante. Ahora vais a ver qué cosa me ponen. Para terminar, ¿podéis contar una anécdota? Sí. Bueno, anécdotas hay miles. Estoy casi, bueno, yo en la danza, pues 46 años y casi toda enseñando a bailar y tal. En la primera etapa de la escuela me quería morir, quería dejarlo porque hicieron de todo, desde apretar un extintor a colgarse de las farolas, no te lo puedes imaginar. Y hemos viajado por todo el mundo, por Italia, Francia, bueno, tremendo. Y han hecho de todo, Mira, y el alcalde venía. El alcalde es un aplauso para el alcalde, que nos da un apoyo incondicional total. Y es Porrot, y baila todos los años, Bueno. Bueno, per a tancar jo volia donar les gràcies a la regidoria de Participació Ciutadana i a la seva tècnic, Clara, que està també per ací, i també a la regidoria de Cultura, que també ha estat involucrada en tot el tema d'Impulsa Silla, i com he repetit abans, a tots els testimonis que a continuació veurem, d'una forma molt especial a Belard, perquè estic molt agraït en ell, perquè m'ha ficat les coses molt fàcils, m'ha ajudat molt, m'ha guiat molt, i bueno, també molt especialment a dos amics meus que han estat amb mi en aquest projecte. Han estat genials. Aguado i Armando són grans professionals i millors persones. Muy bien, muchas gracias por vuestro entusiasmo y vuestra pasión. Yo no perdería más el tiempo y propongo que se proyecte ya el documental, que creo que es un momento que mucha gente está esperando. Así que nada. Cada 6 d'agost, Silla amaneix amb les notes de la dolçaina i el tabalet. Totes les silleres i sillers, en escoltar aquesta singular melodia, ixen a contemplar la dansa de les nostres guerreres i guerrers, més esperada i admirada, la dansa dels porrots. Al llarg de tot el dia i fins a poqueta nit, homes, dones i xiquets la ballen enmig d'una gran expectació i d'un nombrós públic. L'Escola Municipal de Porrots i la Falla Port de Silla, des de fa ja més de 3 dècades, mantenen viva la flama d'aquesta tradició, que és un tresor i un motiu d'orgull per a tot un poble.
La dansa dels porrots és ja tot un símbol per a totes les silleres i sillers. La portem dins nostre i forma part de la nostra essència i imprimís el nostre caràcter com a poble, on destaquem l'esforç i la superació. No podem trobar millor inspiració per a continuar la lluita del nostre dia a dia. I com els nostres dansaires, per a lliurar les batalles, units en formació, sense pors i sense perdre mai el pas, ni l'actitud positiva contra les adversitats. Els porrots són Silla. Silla són els porrots. Per tancar la gala i donar l'agraïment a que gràcies a la participació hem tingut aquesta oportunitat d'impulsar la cultura del nostre poble. Sol·licite la presència per tal de fer un tancament institucional del regidor de participació, Salva Mestre, i de l'alcalde de Silla, Vicent Saragossa, per fer l'entrega dels diplomes acreditatius de la participació en impulsar els diplomes. El primer reconeixement serà per a Madalena Bianchi del projecte Veus Migrants. Gràcies, Madalena, enhorabona. El segon reconeixement és per a Víctor Navarro pel projecte Silla, lloc de refugi. Víctor i a totes les persones participants en el documental. I per últim, el tercer reconeixement per a Ivan Serrano en representació de la Falla Cort del documental sobre la dansa dels porrots Florero i Universitat. Gràcies, Ivan, Falla Cort i a les altres persones que han col·laborat en el projecte, a Guado i a Mango.